Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando. Génesis capítulo 36. Recuerde que yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional y una de las ventajas de esta traducción es que utiliza tildes para señalar a dónde se debe hacer la fuerza de voz en la pronunciación correcta de los nombres en hebreo. Como este es un capítulo donde vamos a ver que aparecen muchos nombres, a veces nosotros no sabemos cómo se pronuncian esos nombres correctamente en el hebreo, pero la Nueva Versión Internacional tiene esa ventaja que les coloca tildes para poderlos pronunciar de la manera correcta. Entonces, usted podrá notarlo a lo largo de esta lectura. Leamos entonces Génesis 36 a partir del versículo 1. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elitita, con Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Ebeo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos con Ada. Tuvo a Elifaz con Basemat, a Reuel con Aholibama, a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después, Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Samá y Misá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Aná y nieta de Sibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú.
De los hijos de Aholibama, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Oreo, que habitaban en aquella región: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los oteos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orí y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Allá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los oteos fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom. El nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Maareca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Jebobot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Megitabel y era hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, cada uno según su clan y región: Timná, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Bibsar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Hemos leído, hermanos, un capítulo que usted pudo notar. Nos presenta lo que fue la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob, el cual repetidas veces en este capítulo se dice que también era llamado Edom. Recordemos que la razón por la cual él recibió el nombre de Edom fue porque en su juventud él vendió su primogenitura a su hermano Jacob a cambio de un plato de lentejas.
Sucedió que este guiso que Jacob había estado cocinando era de sabroso, y eso vino a provocar los apetitos de Esaú, su hermano, de manera que ahí es donde él le vende la primogenitura, y dice que este caldo era de color rojo, que significa Edom, porque Edom lo que significa es rojo. Pero además de eso, cuando nacieron, recuerde que ellos eran mellizos, nacieron juntos, y al nacer dice que Esaú también era rojo. Y por esas dos razones es que a él se le dio el nombre de Edom, que repito, significa rojo, y vemos que es así como él pasa a ser conocido a la posteridad, porque al leer estas listas nos encontramos con que es la narración de los linajes, los clanes, los jefes, es el nombre que se utiliza allí, que rigieron a Edom, la nación de Edom. Es decir, el pueblo que nació o surgió a partir de Esaú, sus esposas y sus hijos, no llevó el nombre de Esaú, o sea, no se llegaron a conocer con el tiempo como esaúitas, que fue el caso de Jacob, llamado Israel, ¿no? Que a los descendientes de Israel se les llamó israelitas. Entonces era lógico que a los descendientes de Esaú se les hubiese llamado esaúitas, pero como él era conocido como Edom, entonces más bien recibieron el nombre de los edomitas. Y así es como Edom aparecerá a lo largo del Antiguo Testamento en varias ocasiones. Edom es mencionado juntamente con Ismael alrededor de 200 veces en el Antiguo Testamento, lo cual nos habla de cómo siempre existió una relación entre Israel y Edom, relación que unas 3-4 veces no fue lo mejor que pudiera decirse, pero en general ellos siempre se vieron como naciones hermanas, como en realidad lo eran. Ahora, este capítulo que hemos leído es esa clase de capítulos que normalmente nos aburre leer en la Biblia. Y lo que hacemos normalmente es saltarnos esos capítulos de la Biblia y pasar del capítulo 35 al capítulo 37, que es donde inicia la historia de José, que es ya el último de los personajes principales que aparecen en este primer libro de la Biblia, el Génesis. Sin embargo, cuando uno tiene ya una reflexión un poco más cuidadosa en un libro que aparentemente no nos dice nada, perdón, en un capítulo que no nos dice aparentemente nada, como es este capítulo 36, uno descubre que en verdad hay enseñanzas que uno puede aprender de ahí. Y son tantas, hermanos, que yo no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas porque se nos va a alargar mucho, pero sí quiero por lo menos señalar las principales enseñanzas que ahí podemos encontrar. Aunque el capítulo es largo, porque tiene 43 versículos, sin embargo, eso no significa que la descendencia de Esaú, que es Edom, haya sido tan larga como pudiera aparentar, porque en realidad lo que aquí tenemos en este capítulo no es una lista de descendientes de Esaú. Lo que tenemos son
6 listas en realidad. La primera lista es la que va desde el versículo 1 hasta el versículo 9, donde se menciona los hijos de Esaú. La segunda lista va del versículo 10 hasta el versículo 19. Y en la lectura que tuvimos, probablemente usted no lo notó, pero si usted gusta, al llegar a su casa después, usted puede comparar y se dará cuenta que esta segunda lista que aparece del versículo 10 hasta el 19, en realidad es la repetición de la primera lista que va del versículo 1 hasta el 9, porque se vuelve a repetir los nombres de las esposas de Esaú, se repite otra vez el nombre de los hijos de Esaú, y la única diferencia es que en esta segunda lista se añaden los nietos de Esaú. Pero note, es una repetición. Luego, la tercera lista es la que va desde el versículo 20 hasta el versículo 30, en donde encontramos descendientes, pero que van ahora a través de otra línea, a través de un pueblo que los descendientes y el mismo Esaú encontrarán en la tierra de Seir, que es donde él se trasladará a vivir, como lo vamos a ver ya dentro de un momento. Luego, la cuarta lista es la que va del versículo 31 hasta el sería la quinta lista, del versículo 31 al versículo 39. Esta ya es la lista de los reyes. Esta sí es una lista nueva, pero que lógicamente es una lista de reyes que tuvo que correr paralela a los personajes que han sido mencionados con anterioridad. Y finalmente la sexta lista es la que aparece del versículo 40 al 43, donde se vuelven a repetir otros nombres, sobre todo hijos y nietos de Esaú, solo que ahora desde una perspectiva diferente, y es que ellos llegaron a ser las personas pudientes, dicho de otra manera, los terratenientes que vivieron dentro de lo que fue la nación de Edom. Ahora, otra cosa importante que podemos decir acerca de este capítulo es que el capítulo se ubica dentro del libro de Génesis en el lugar exacto donde debe estar. ¿Por qué razón? Porque si usted recuerda, cuando finalizamos el estudio del capítulo 35, finalizaba con la sepultura de Isaac, padre de ambos, y que Esaú y Jacob estaban juntos en el funeral de su padre Isaac. Pero como lo vamos a leer en este capítulo 36, es ahí donde se produce la separación de ellos. Es decir, Esaú se va a vivir a un territorio nuevo, que es el territorio de Seir, y deja a su hermano Jacob, que es Israel, viviendo en la tierra donde sus antepasados Abraham e Isaac habían vivido, y que además era la tierra prometida. Entonces, siendo que se produce esa separación, y que en el capítulo 37 lo que continuará es la historia de la familia de Jacob o de Israel, entonces veremos que Esaú nunca más vuelve a aparecer en el relato del libro de Génesis. Entonces hemos visto que quienes redactaron el libro de Génesis tenían por costumbre que cuando una de las ramas de la familia no iba a ser más mencionada, lo que hacían era explicar
y adelantarse en el tiempo y decir: esto ocurrió con esta familia. Cosa que sucedió en el caso de Ismael, el hermano de Isaac, que como Ismael ya no aparece más en el libro de Génesis, entonces quienes redactaron el libro de Génesis lo que hicieron fue adelantar, y por eso es que nos habla de los 12 príncipes que surgieron de la descendencia de Ismael, adelantándose en el tiempo, por supuesto. Y luego se regresa a la historia de Isaac, que era la rama de la familia de Abraham, heredera de la promesa. Lo mismo está sucediendo hoy. Como ya no se va a mencionar más a Esaú después de este capítulo 36, entonces hay un adelanto en el tiempo para relatar qué pasó con Esaú y su descendencia en los siglos, en realidad, que siguieron, y nunca más se vuelve a mencionar en Génesis. Y cuando se menciona en los otros libros del Antiguo Testamento, es ya como una nación, es como Edom, ya no más como Esaú, porque obviamente para entonces él hacía ya muchos siglos que había muerto. Y luego en el capítulo 37 se regresa en el tiempo para retomar la historia de la familia de Jacob, cuyo personaje protagónico llegará a ser José, el hijo favorito de Jacob, hasta el final del libro de Génesis. Ahora, esta genealogía presenta datos importantes, interesantes. Por ejemplo, usted puede ir conmigo al versículo 31, donde dice: antes de que los israelitas tuvieran rey, estos son los reyes que reinaron en el país de Edom. Es decir, antes que Israel llegase a convertirse en una monarquía, Edom había adoptado una monarquía antes que Israel. Y si usted nota, tal vez en la lectura que tuvimos, como fue un poco rápida, tal vez no lo captó, pero lo puede ver despacio después en su casa y verá que todos los reyes que gobernaron sobre Edom, ninguno de esos reyes fue hijo de otro rey. Lo cual significa que aunque en Edom hubo una monarquía, esa monarquía no era hereditaria, como sí lo era en el caso de Israel. Porque recuerde que en Israel, a partir de David, es que la monarquía comienza a ser hereditaria. Porque recuerde que hay una promesa que se le hace a David diciéndole que su descendencia sería firme sobre el trono de Israel por toda la eternidad. Por eso es que después de David siguió su hijo, después de su hijo su nieto, después de su nieto su bisnieto, y así sucesivamente, porque la monarquía se heredaba de padres a hijos. Pero en el caso de Edom, usted puede, como le digo después, leer la lista de los reyes que está del versículo 31 hasta el 39, y verá que ninguno de los reyes de Edom fue uno hijo de otro. Entonces era una monarquía, pero era una monarquía que se llama electiva. Eso significa que cuando un rey moría, lo que hacía Edom es que ellos se reunían en una asamblea para determinar quién iba a ser el nuevo rey. Nunca hubo una ocasión en que el nuevo rey fuera hijo del rey que había muerto, sino que entre todos elegían al nuevo rey. Algo parecido a lo que sucedió cuando Israel eligió a Saúl, y que por cierto fue una mala elección. Entonces, esas son las diferencias.
Ahora, quiero decirle algo más de lo importante que es este capítulo 36. Y es que, aparte de este registro histórico que tenemos acá en el libro de Génesis, no hay en ningún otro documento fuera de la Biblia ninguna mención que permita a los historiadores reconstruir la historia de Edom más que este capítulo de la Biblia. Aunque como nosotros no somos historiadores ni somos arqueólogos, entonces no percibimos la tremenda importancia que este capítulo tiene, porque es un documento único, el único documento con que hoy por hoy cuenta la humanidad para poder reconstruir la historia de ese pueblo, de esa nación que se llamó Edom. Probablemente, pero eso solo es una probabilidad, o más bien una posibilidad, no que pudiera cumplirse, pudiera ser que no, pero es posible que en el futuro se pudiese descubrir alguna inscripción en alguna pared, en alguna piedra, en alguna columna que permita reconstruir la historia de Edom. Pudiera ser, digo, que ocurriera eso, pero pudiera ser que no sucediera. Pero hoy por hoy no existe ningún otro documento más que este que la Biblia señala. Lógicamente, hay muchas evidencias que Edom existió en realidad. Hay recursos documentales, arqueológicos, que demuestran que Edom en verdad existió. Pero tener un documento que permita reconstruir la historia de Edom, no hay ninguno más que este capítulo 36 de Génesis. Como le digo, como nosotros, no es esa nuestra tarea, no ser historiadores o arqueólogos, no llegamos a captar la tremenda importancia documental que tiene este capítulo 36 de Génesis. Pero volviendo al tema de los reyes, quiero señalarle un elemento más, y es que tradicionalmente lo que se dice es que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Y se dice también que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Pero note, si nosotros hacemos un acercamiento honesto al texto del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que hay ahí porciones o secciones del libro de Génesis que definitivamente no fue posible que Moisés lo escribiera. Y una de esas secciones es precisamente esta lista de reyes. Porque quien haya sido o quienes hayan sido los que escribieron o recopilaron la lista de los reyes de Edom, sabían que Israel llegó a ser una monarquía. Pero Israel llegó a ser una monarquía más de, que serían unos 600 años después de muerto Moisés. Entonces Moisés no tuvo la posibilidad de saber que 6 siglos después aproximadamente Israel se llegaría a convertir en una monarquía, y por lo tanto él no pudo escribir antes que los israelitas tuvieran rey, porque él no supo ni soñó con que Israel iba a llegar a tener reyes. Pero los que redactaron esta lista sí sabían ya que Israel tuvo monarquía, pero que los reyes de Edom habían sido, o la monarquía edomita había sido anterior a la monarquía en Israel. Entonces, lógicamente, esta lista tuvo que ser redactada en la época cuando ya había reyes en Israel, lo cual le digo fue unos aproximadamente 600 años después de Moisés.
Pero no solamente está pasajes como ese, hay otros. Yo en realidad no me he ido deteniendo, hermanos, en esos detalles, porque he tratado de enfocarme en las enseñanzas principales. Pero hay muchas evidencias, como nada menos la semana anterior, cuando hablábamos de la muerte de Raquel, y que dice que Jacob le edificó una estela sobre su sepulcro. Dice la palabra que estoy leyendo en el capítulo 35, versículo 20, sobre la tumba Jacob erigió una estela. Y oiga esto, que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Es decir, quien escribió eso, escribió sabiendo dónde estaba la tumba de Raquel y la estela que Jacob había edificado sobre esa tumba. Y por eso el escritor dijo, hasta hoy en día, esa tumba, esa estela está en ese lugar. ¿Pudo haber escrito eso Moisés? No, Moisés nunca estuvo en la tierra de Israel. Él nunca entró en la tierra de Israel. Recuerde que por su rebelión contra Dios, allá en las aguas de Meribá, fue que el Señor le dijo, no entrarás a la tierra, la verás, pero no podrás entrar en ella. Entonces, Moisés no pudo conocer la tumba de Raquel, no pudo ver la estela. Bueno, y así hay una serie de pasajes. Entonces, si quisiéramos mantener la idea que Moisés es el autor de Génesis, lo más apegado a la verdad sería que Moisés redactó una buena parte de ese libro de Génesis. Pero indudablemente hay allí muchos elementos, muchos materiales que es lógico que Moisés no pudo escribir. Hay unos muy obvios, yendo a Deuteronomio, por ejemplo, que Deuteronomio, todas las evidencias señalan que fue escrito en la época sacerdotal, muy posterior a Moisés. Pero la gente dice Deuteronomio fue escrito por Moisés antes de morir. O sea, lo raro es que Deuteronomio relata la muerte de Moisés. ¿Cómo es posible que Moisés relatara su muerte? Es muy obvio, ¿verdad? Que eso no lo escribió Moisés. Tuvo que ser otra persona que relató cómo Moisés murió. Y estando Moisés muerto, él no podía escribir cómo había sido su muerte, ¿no? Bien, pero esto, hermano, nos debe llevar. Hay otra, si nos vamos a la crítica textual, hermano, allí hay mucha más evidencia, pero que es un poquito más complicado de entender, porque ya se trata de examinar las versiones con las cuales se cuenta. En el caso del libro de Génesis, hay dos documentos principales. Está lo que se llama el documento sacerdotal, y por otro lado está el que se llama el documento yavista, se le llama, porque es el que utiliza el nombre de Dios, el tetragrama, que no siempre aparece en Génesis. A veces aparece Dios, a veces aparece el yo soy, el tetragrama. Entonces son dos relatos diferentes que se unen. Y entonces ahí es donde viene el punto, que como uno es sacerdotal, no pudo ser escrito por Moisés, sino el otro. Entonces, pero como le digo, eso es algo más complicado, pero se lo digo únicamente para que no seamos tan crédulos a esa idea que tradicionalmente se nos da, que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Es más, la crítica textual ahora ha demostrado que los formatos de redacción de los primeros 5 libros de la Biblia son semejantes al libro de Josué, que sería ya un 6º libro. Y por eso es que desde hace aproximadamente unos 90 años, los verdaderos estudiosos de la Biblia ya no hablan más del Pentateuco, sino que hablan del Sextateuco,
que se refiere a los primeros 6 libros de la Biblia, porque se ve que es una continuidad desde Génesis hasta Josué. En Jueces ya se rompe y entonces ahí se entiende que ya es un periodo redaccional diferente. Pero repito, digo esto únicamente para despertarle su interés, para que usted vea que la Biblia no es tan simple como a veces se nos presenta, sino que es una riqueza y un verdadero tesoro el que el Señor nos ha entregado. Desde ese punto de vista, hay muchísimos elementos que pudiésemos tomar, pero como le digo, no quiero detenerme en detalles para no perder las enseñanzas principales, solo por dejarle otro gusanito más. Aquí se mencionan 3 esposas de Esaú. Y recuerde que en el capítulo 26 de Génesis ya leímos de sus primeras 2 esposas y en el capítulo 28 su tercera esposa. Pero sucede que de esas 3 esposas que él toma en Génesis 26 y Génesis 28, de las 3, solo una aparece acá en el versículo 2, donde dice: Esaú se casó con mujeres cananeas, Ada. Esa Ada no se menciona en el capítulo 26, se menciona otra. Luego dice con Aholibama. Esa otra esposa de Esaú no se menciona en el capítulo 26 tampoco. Y luego dice y con Basemat, hija de Ismael. Esa sí se menciona en el capítulo 28. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Será que estas mujeres tenían 2 nombres? ¿O será que en realidad Esaú no tuvo 3 esposas, sino que al final fueron 5? Y que a estas alturas en que esto se redacta ya habían muerto las 2 primeras y había tomado otras 2 más, siempre cananeas, cometiendo el mismo error que había cometido desde que era un joven. ¿Cuál es la explicación a esa? Se la dejo a usted, como le dije, como un gusanito, para que vea que la Biblia no es tan simple como a veces se nos quiere presentar por predicadores igualmente simples, ¿no? Sino que requiere una dedicación. Claro, hay una explicación a eso, pero como le digo, no quiero detenerme en esos detalles, porque ahí haríamos muchísimos de esos detalles que ameritan una explicación o que nos llevan a obtener algunas conclusiones valiosas. Pero repito, el tiempo no nos alcanza y en todo esto todavía no he llegado a los 2 elementos que le quiero señalar, pero se los digo ya. El primero es que usted puede notar en el versículo 6 que se nos narra cómo Esaú, por iniciativa personal, decide abandonar la tierra de promisión para irse a vivir a Seir, las montañas que estaban al sur de la tierra de Israel. Entonces dice: después Esaú, estoy leyendo el versículo 6, tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. ¿Por qué Esaú quería alejarse de Jacob? ¿Porque tenía un rechazo hacia él? No. ¿Porque tenía problemas con Jacob? No, al contrario, se alejaba para no tener problemas. Y la explicación se nos da en el versículo 7, cuando dice: los 2, Esaú y Jacob, habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Les era pequeño el país para la cantidad de ganado. Ellos eran millonarios. Entonces no había suficiente pasto para alimentar los ganados de ambos. Entonces Esaú, fíjese cómo Esaú ha cambiado. Después de ser un hombre egoísta que hasta amenazó a muerte a su hermano por bienes materiales, ahora él está cediéndole la tierra a su hermano
Y dice que fue así, versículo 8, como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Ahora, aunque ahí no lo dice, después cuando uno lee más adelante acerca de Edom, uno encuentra esto, que Esaú llegó a Seir, derrotó a los habitantes que ahí habían. Solo hay una familia con la cual él establece parentesco, que es la lista que aparece en el versículo 20. Ahí dice, estos fueron los descendientes de Seir, el Oreo, que es los únicos habitantes de las montañas de Seir que por alguna razón establecen parentesco con Edom. Claro, Edom era mucho más fuerte y los absorbe, pero a todos los demás él los exterminó y tomó posesión de esa tierra. Pero note, Edom toma posesión de esa tierra de una manera definitiva y la conservan durante siglos. 400 años después de esto, bueno, más de 400 años después, cuando Israel viene de Egipto, Edom todavía está en Seir. Y más adelante, cuando Josué conquista la tierra, Edom sigue en su tierra. Y más adelante, cuando la historia continúa, Edom sigue en su tierra. Es decir, que Edom conquistó la tierra, la poseyó y la conservó por siglos. En cambio, ¿cómo fue con Israel? Israel nunca terminó de conquistar la tierra que Dios le había entregado. Y no solamente no la conquistó y la poseyó totalmente, sino que Israel estuvo sometido a que ganaban territorio, venía una guerra, lo perdían. De repente reconquistaban esa tierra, venía otro enemigo y la perdían. Y si recuperaban por aquí, perdían por allá. Fue bien inestable. Bueno, en realidad Israel nunca llegó a tener un control de su tierra, con la excepción de los 40 años cuando Salomón fue rey. Pero aparte de ese paréntesis de 40 años, Israel nunca tuvo estabilidad sobre su tierra. Nunca tuvo la estabilidad que Edom de un plumazo alcanzó. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es el que habíamos estado mencionando con respecto a la monarquía. Edom llegó a ser una monarquía mucho antes que Israel fuese una monarquía. Y eso significa que Edom llegó a tener un desarrollo social mucho más rápido que el que tuvo Israel. Un desarrollo social, político, porque las monarquías surgían cuando había una unidad de un pueblo. Por eso, si usted lee el libro de los Jueces, pero lo lee detenidamente, se va a dar cuenta que los jueces nunca lograban tener un control sobre todo Israel, sino que se levantaba un juez por allá y liberaba aquella región de Israel, pero otras no. Luego se levantaba por acá otro juez que liberaba esta área. Entonces, ¿qué sucedía? Israel no tenía una conciencia de nación. Ellos sabían que eran hermanos. Ellos sabían que eran hijos de Abraham. Compartían la fe, elementos culturales, su historia, pero no se cohesionaban como una nación. La cohesión se da hasta que Saúl es rey. Y cuando David, bueno, Saúl no se puede decir que se dé de manera total, porque una buena parte del pueblo estaba con David. Ahora, durante David, recuerde que el mismo David, cuando llega a ser rey, de entrada, de primeras, de entrada, como decimos, él no llegó a ser rey de una vez de todo Israel. Primero dice que él reinó 7 años en Hebrón. O sea, él fue rey primero, pero de una parte, la parte sur, Hebrón, Judá.
muy posteriormente, 7 años después, es que llegaría a ser rey de toda la nación. Entonces es un proceso. Pero ¿a qué obedece que un rey sea reconocido en toda una nación? Obedece a un desarrollo social, político, de identidad, de economía, a un militar, porque eso representa un ejército único. Ya no bandas armadas por aquí y por allá para defender cada uno su finca, ¿no? Entonces significa que Edom llegó a tener un desarrollo como nación mucho más acelerado. En realidad se le adelantaron siglos a Israel. Ninguno sabe cuánto tiempo cubre desde Bela, que es el primer rey de Edom que se menciona, hasta Baal-Hanán, que fue el último de los reyes que aquí se menciona. O sea, no se sabe cuándo comienza y cuándo termina. Lo que sí se sabe es que en Números, que es cuando Israel viene ya de regreso de Egipto, se menciona que ya hay un rey en Edom. Te imagínense, ahí Israel apenas está comenzando a tomar su identidad como nación. Todavía no tienen tierra, pero Edom tiene siglos de tener tierra y ya tienen un rey. Ya había monarquía, es decir, ya se habían desarrollado como nación. A Israel iba a tomar todavía más de 400 años después de poseer la tierra llegar al nivel de la monarquía. Entonces, esos son los dos elementos. Pero ¿qué quiero plantearle con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Si la promesa iba del lado de Jacob, es decir, Israel, ¿por qué a Israel le costó tanto lo que a Esaú, que no era el heredero de la promesa, logró de un golpe? Y fue una nación que se desarrolló, bueno, defendió su territorio, lo poseyó, nunca se lo pudieron arrebatar, en primer lugar. Y en segundo lugar, desarrolla socialmente con siglos de anticipación. Es decir, ellos le llevaban siglos en desarrollo de civilización a Israel. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, si Israel era el pueblo escogido, el pueblo amado de Dios, el pueblo con el cual Dios tenía su trato, por qué a ellos le costó tanto lo que a Edom no le costó nada? Bueno, no nada, pero que lo hicieron rápido. Esa pregunta uno lo puede trasladar a nuestra vida o a la misma iglesia. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué a la iglesia le cuesta tanto lograr cosas que otros en un par de meses hacen? ¿O por qué a un cristiano le cuesta tener logros en la vida que el incrédulo lo hace así? El incrédulo entra a la universidad y en 5 años se está graduando. El creyente entra a la universidad, no digo todos, no, pero algunas veces entran a la universidad, pasan 8, 10, 11 años para graduarse. Ahí viene la pregunta, o sea, ¿por qué si yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué si soy una hija de Dios? ¿Por qué me cuesta lo que a otros no le cuesta? ¿Por qué a la familia cristiana tener su casa le cuesta años, en tanto que el incrédulo se graduó, empezó a trabajar y de una vez sacó su casa? Cuando se casó ya tenía su casita. Los cristianos se casan y se van a vivir con los suegros. Sí, porque ¿cómo hacen? No tienen dónde vivir. Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué Edom caminó más como nación y poseyó un territorio que Israel nunca llegó a tener? Bueno, hasta hoy no lo tiene. ¿Por qué le costó a Israel desarrollar socialmente siglos lo que también siglos antes Edom ya había logrado, la monarquía? Y yo pienso un estilo de monarquía mejor, porque era una monarquía electiva, es decir, elegían al que consideraban que era mejor rey entre el pueblo, en tanto que Israel, el hijo que quedara, y a veces ese hijo era una verdadera desgracia, como usted lo puede leer en los libros primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, que habían hijos borrachos, habían hijos idólatras, pero como era el hijo, a él le tocaba, no había opción de poder elegir.
En ese sentido, hasta la monarquía edomita era más avanzada que la de Israel. Claro, en el caso de Israel habían razones, la promesa dada a David, como se lo mencioné. Pero ¿por qué esto? Es, hermanos, porque Dios tiene un trato con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Y es un trato que no tiene con el incrédulo o con el que no es un heredero de la promesa. ¿Por qué le cuesta a la iglesia? ¿Por qué le cuesta a la familia cristiana? ¿Por qué le cuesta al hijo o a la hija de Dios lo que el incrédulo no le cuesta? Le cuesta por eso mismo, porque es un hijo, porque es una hija, porque es una familia cristiana, porque es una iglesia del Señor, porque en medio de esas dificultades, de esas luchas, en el caso de Israel, por conquistar, retener un territorio, por organizarse socialmente, Dios les probaba, Dios los perfeccionaba espiritualmente. Entonces, ¿por qué a un creyente pudiera ser que le cuesten más las cosas que al incrédulo? Porque Dios le está dando lecciones, Dios lo está forjando, Dios lo está preparando. Y si usted pregunta por qué fulano, que es un incrédulo, es un ateo, y él logró hace años lo que yo he luchado y no he alcanzado todavía, ¿por qué? Porque Dios no tiene ningún trato con él. Que se consuele con lo que tiene en esta tierra, porque es todo lo que va a tener. Pero para usted hay promesas mejores. Hay una patria de la cual somos ciudadanos y hacia la cual vamos. Entonces Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Dónde está Edom hoy en día? Ya no existe, dejó de ser. No había un propósito de Dios con ellos, pero para Israel sí lo había, porque a Israel le fue dado el pacto, la promesa, la gloria. Y como que si fuera poco, a través de Israel vino el Salvador, el Mesías, Jesús. ¿Qué nos dio Edom? ¿Cuál fue la herencia que hemos recibido de Edom? Un capítulo de la Biblia, que es el capítulo 36. Y que por cierto no lo escribieron edomitas, lo escribieron israelitas, que estaban más pendientes de la historia de esa nación que ellos sabían que era hermana, que los mismos edomitas estaban de su historia, porque para ellos la historia no tenía ningún sentido. Para Israel la historia tiene sentido, como la tiene para los cristianos, porque sabemos que Dios es el Dios de la historia y que Él cumple sus propósitos en la historia de los pueblos, de las iglesias, de las personas. Entonces, por esa razón puede resultarnos más difícil lo que a otros les resulta más fácil. Pero en esas dificultades que afrontamos, en esas luchas que llevamos, Dios nos ha tomado como barro que Él está labrando, y que si se echa a perder el vaso, lo aplasta, lo deshace y comienza de nuevo a hacerlo un vaso como a Él le agrada, porque quiere que seamos vasos de honra. Entonces yo creo que esta es la principal enseñanza que podemos aprender de este capítulo 36. Como le digo, hay muchísimas más, pero nos tomaría mucho tiempo ver cada una de ellas, pero creo que eso es lo principal, y que eso nos pueda servir para nosotros como un estímulo de saber que cuando las cosas son difíciles para nosotros, es porque Dios está trabajando en nuestra vida. Cuando las cosas son difíciles para la iglesia, es que Dios está trabajando con esa iglesia, modelándola, preparándola para la grandeza que viene en el futuro. Así que no se desanime. Y dicho en palabras del Nuevo Testamento, palabras de Pablo, él dijo: las tribulaciones del tiempo presente no son nada si se comparan con las glorias que están por venir. Entonces, animémonos con ello, que las dificultades, las luchas, ese trabajar y trabajar, y que le cuesta mucho, es solamente algo muy pasajero, es nada en comparación con lo grande
que el Señor tiene preparado para usted. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.